Hola, ¿cómo están? Este es tu podcast, Mi Psicóloga y Yo, con la psicóloga Beatriz Alberto. Soy Vanessa Cortés Bonilla. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a este espacio, el nuevo podcast y la nueva emisión de Mi Psicóloga y Yo. Hola, Beatriz. Hola, Vané. Un gusto saludarles a todos, ¿verdad? Y un gusto estar acá nuevamente hablando sobre otro tema importante. Sí, gracias a la gente que nos ha escrito, haciéndonos preguntas, sugerencias. Nos han sugerido, por ejemplo, hablar de violencia psicológica, sí, pero también te decía hoy en la mañana de violencia simbólica. También, pero bueno, son temas que vamos a ir abordando poco a poco, porque bueno, tenemos nomás 15 a 20 minutos para este podcast. Exacto. Beatriz, y ya vamos directamente a hablar del tema de hoy. Hablemos sobre la violencia psicológica, que es una petición o una sugerencia recurrente porque parece que la violencia psicológica es tan generalizada, pero al mismo tiempo como que nos acostumbramos a ella. Exactamente. Es el comentario que hacía una persona que nos escribió. Y bueno, entonces empecemos por lo primero. ¿Qué es la violencia psicológica? ¿A qué nos referimos? La violencia psicológica es como unas acciones que realizan ciertas personas, pero que no tiene contacto físico, sino que es a través de lo verbal, lo emocional, que atacan las personas. Y entonces se ve afectada su autoestima, su estabilidad emocional, su personalidad, su juicio. Por lo tanto, es un tipo de violencia muy grave, la verdad, porque en la violencia física podemos ver los golpes, los moretones, sí. Muchas fracturas incluso, ¿verdad? Y pueden decir muchas personas, esa sí es violencia, pero la violencia psicológica es muy sutil. Entonces hay que saber identificarla, porque es esa violencia que se da a través de acciones o verbalizaciones que hacen, ¿verdad?, para destruir la autoestima, la estabilidad de otra persona. O también mediante la omisión. Exactamente. Y te puedo poner como ejemplo la violencia psicológica que ejercen los padres ausentes. Esos seres que procrean hijos, hijas y no los vuelven a ver, no le dan cariño, o sea, ese es un tipo de violencia psicológica también. Exacto, porque se habla acerca de la indiferencia. La indiferencia está implícita en la violencia psicológica, porque el hecho de que yo no me hago cargo o no soy pendiente de sus emociones, de su estabilidad emocional, y no solo de lo emocional, sino que también de todo lo demás, ¿verdad? De todos los componentes que necesita un niño o una niña, que puede ser lo económico, la presencia de los padres, toda esa indiferencia, como tú lo dices, la omisión también es violencia psicológica. Sí, y es bien fuerte porque incide mucho en la autoestima de los niños, de las niñas. Es una situación bien difícil. Y eso me lleva a la segunda pregunta. ¿En qué ámbitos se puede dar la violencia psicológica? ¿Solamente en la familia? ¿Solamente, bueno, comúnmente lo hemos visto, ¿verdad?, en relaciones de pareja? Pero la violencia psicológica, por ejemplo, entre amigas, entre amigos, ¿puede darse? Sí, la violencia psicológica lamentablemente puede darse en todos los ámbitos. Puede ser en el ámbito familiar, en el ámbito social con los amigos, las amigas, en el escolar también, ¿verdad? Con los maestros, con los compañeros. Se puede dar también en el ámbito laboral, que puede ejercerse la violencia psicológica o el acoso laboral hacia las trabajadoras, los trabajadores, sobre los compañeros, ¿verdad?, las compañeras. Y entonces se puede dar en todos los tipos de ámbitos, en el familiar, en el comunitario también, ¿verdad? ¿Podríamos poner algunos ejemplos, Beatriz, que nos ayude a realmente ubicar de qué estamos hablando? Por ejemplo, bueno, ya en la familia decíamos, ¿verdad? Un padre ausente, un tutora ausente incide, ¿verdad?, en la psiquis, en la parte emocional, en los sentimientos de esa persona. ¿Otros ejemplos que podamos poner dentro de la familia de violencia psicológica? Por supuesto, lamentablemente la violencia psicológica en la familia es como la primera que sufrimos o sufren las personas. ¿Por qué? Porque puede ser la ausencia, la omisión o la indiferencia, pero también puede ser toda esa humillación, hostigamiento que se hace hacia los hijos, hacia las hijas, que puede ser a través de gritos, regaños. Y hay muchas personas que pueden decir, o sea, a mí nunca me han pegado, porque nunca han utilizado la violencia contra mí, pero está toda esa violencia psicológica que con pequeñas palabras, pequeñas acciones, queda en la psique de las personas. Entonces todo eso nuestro cerebro lo va guardando y lo vamos reflejando en nuestra personalidad, porque eso no es algo que se vive solamente en la infancia, sino que lo vamos trasladando a nuestra vida adulta. Por lo tanto se ve afectada nuestras relaciones. Si a mí, por ejemplo, desde pequeña me han gritado, me han hostigado, todo el tiempo ha sido a través de gritos, la educación que dan, ¿verdad?,
¿qué es lo que hago? Normalizar los gritos. Y normalizo que en mi grupo de amigos o de amigas existan los gritos o que existan los insultos. Y así también lo puedo llevar a la relación de pareja. He normalizado eso de que existan gritos, que existan chantajes, que existan el hostigamiento, el control también, ¿verdad? El control excesivo que pueden tener muchos padres, muchas madres a veces con sus hijos, que las personas lo pueden normalizar. Muchas mujeres pueden normalizar el control que tiene un hombre o una mujer, ¿verdad? Y lo pueden llevar a la relación de pareja, lo cual vemos que tiene graves consecuencias también, ¿verdad? Esa violencia psicológica es tan sutil que muchas veces es muy difícil identificarla, pero por eso es importante hablar acerca de estos temas. Entonces podríamos decir que la violencia psicológica son aquellas acciones u omisiones que lastiman tus sentimientos, que lastiman tu parte emocional, tu mente, que te hace sentir mal. Podríamos hablar en términos, digamos, prácticos. Exactamente, lo has definido muy bien. Ah, qué bueno. Exacto, puede lastimarnos y nos puede dejar cicatrices, a diferencia de las cicatrices físicas, ¿verdad? Que las podemos ver y que incluso a veces sanan, a veces se reflejan aún en la vida adulta y todo, pero las cicatrices emocionales no todas las pueden ver, porque necesitamos interiorizar, reflexionar y autoanalizarnos. Sí. Y sobre todo, por ejemplo, cuando asistimos a una atención psicológica, podemos darnos cuenta que tenemos cicatrices emocionales que no hemos sanado y que muchas veces ni sabíamos que teníamos esas cicatrices emocionales. Por lo tanto, es importante justamente eso, ¿verdad? Hacer una autorreflexión y acerca de qué es lo que yo quiero sanar. Primero, qué es lo que me ha dañado. Luego, qué es lo que yo quiero sanar y luego, cómo lo quiero sanar. Es decir, comenzar a hablar conmigo misma y ver qué es lo que tal vez en mi familia, en mis relaciones de amistades, de pareja, me ha dañado a mí, pero también qué quiero hacer yo para resolverlo, desde mis propias experiencias, desde mis propias herramientas y mis propias estrategias. Sí, ahora hablemos de cómo podría presentarse la violencia psicológica en el ámbito laboral y en el ámbito público, también lo dijiste. Sí. Si pudiésemos hablar un poco de cómo podemos saber que estamos ante un tipo de violencia psicológica en estos ámbitos. Ok, la violencia psicológica en el ámbito laboral viene muy de la mano del acoso laboral, porque viene el hostigamiento, ¿verdad? El hecho de que un jefe o una compañera, un compañero esté ahí hostigando o incluso minimizando tus acciones, es decir, tu trabajo, como ya decíamos que la violencia psicológica es lo verbal, pueden ser palabras como tu trabajo no sirve, no haces nada bien, siempre salís con lo mismo porque nunca aprendes. O las bromas pesadas, ¿no? Exactamente. A veces cuando estamos así como en grupo, incluso entre amigos, compañeras y compañeros de trabajo, hay muchas bromas pesadas, ¿verdad? Entonces eso podría ser también como violencia psicológica, o sea, y te pregunto así como, ¿puede ser que solo una vez me den una broma o puede ser constante? Porque vos hablas de acoso. Sí, cuando ya se vuelve constante, una broma es ya como un hostigamiento. Es decir, yo te estoy hostigando, ¿por qué? Porque a mí no me agrada esa broma, a mí no me hace gracia esa broma. Entonces, cuando esa persona la está repitiendo y repitiendo, a mí me agobia, me está hostigando en sí. Entonces, todo eso me está afectando. Y ahí es donde se tiene que llegar a un acuerdo. Y lo que hemos hablado antes acerca de la comunicación asertiva. Si yo estoy en un grupo de amigos, de amigas, y están con este tipo de bromas pesadas, necesitamos la comunicación asertiva, porque si no, ya se vuelve la violencia. Porque aunque yo lo comunique y haga saber cómo me hace sentir esa broma, que puede estar que esa broma me ha recordado algún trauma de la infancia, por ejemplo, o los gritos, o los engaños, o todo el sufrimiento de la infancia, y por eso a mí me ha causado daño, entonces tengo que hablarlo y expresarlo. Entonces tiene que haber la otra persona un acuerdo para ya no hacer ese tipo de bromas, porque eso sí necesitamos saberlo. Si la otra persona tal vez lo hizo sin ninguna intención, sin ninguna mala intención, ¿verdad? Pero a mí eso me hizo sentir mal, existe la comunicación donde yo pueda expresar cómo me hizo sentir y también que me gustaría que dejara de hacerlo, por lo menos esa broma conmigo, porque necesito que me respeten, ¿verdad? Entonces sí necesitamos hablar, y ya cuando esa persona se lo hemos comunicado y no ha hecho caso a todo eso, ya se vuelve la violencia, porque me está hostigando, está siendo indiferente con mis emociones, me está diciendo cosas que a mí me duelen y que sabe que me duelen. O que me molestan o que me hacen sentir disminuida, porque escuchándote pienso, por ejemplo, en las compañeras que trabajan dentro de una casa a cambio de un pago, ¿verdad? No me refiero a
a las personas que hacen trabajo de cuidados para la familia, ¿verdad? Que lamentablemente hasta hoy pues no es reconocido y no tiene una paga. Me refiero a las personas que sí tienen una paga por el trabajo, viven mucha violencia psicológica, me parece, porque tiene que ver con que uno sentirse disminuido, siempre a veces se encuentran en lugares que le hacen recordar que hasta tiene que agradecer. Sí. Porque lo estén contratando o la estén contratando para hacer ese trabajo, o el hecho, por ejemplo, de que si está trabajando dentro de una familia tenga que ir a la cocina a comer o tenga que ir al patio a comer, incluso en muchas empresas, grandes empresas, o sea, no hablo de empresas locales pequeñas, grandes empresas que obviamente no voy a decir sus nombres, pero seguramente a ustedes les caerá el 20 a algunas que han podido ver, de que vemos a sus trabajadores y trabajadoras comiendo en el patio o comiendo en los parqueos, ¿verdad? Mientras la clientela está entrando para consumir grandes cantidades, comprar grandes cantidades de productos, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que eso podría ser violencia psicológica, pues, o sea, porque si tal vez trabajas en un restaurante donde servís comida de $20-25 o más cada plato y vos tenés que ir a comer sentado en la cocina o en el patio, o sea, eso me parece humillante. Exacto, como te decía en un principio, la violencia psicológica en el ámbito laboral viene muy de la mano del acoso laboral, de la violencia laboral, sí. Porque es esa falta de quizás afectividad, ¿verdad? Responsabilidad afectiva, de poder respetar las emociones de tus empleados, de tus empleadas. Lo que hablamos de la humillación, porque eso va implícito en la violencia psicológica, la humillación, el hostigamiento, la indiferencia, el chantaje también, ¿verdad? Sí. El hecho de que pueda estar verbalizando ciertas palabras solamente para que ellos se queden con el trabajo porque lo necesitan o algo así. Entonces sí se podría hablar de violencia psicológica, y como lo mencionábamos, ¿verdad? La violencia psicológica lamentablemente está en todos los ámbitos, pero hay que saberla identificar y hay que saber cómo me está afectando. Lo que también hablamos anteriormente, de que como yo normalicé la violencia psicológica en mi casa, ¿verdad? En mi familia, la traslado a mi trabajo. Que puede, como tú lo mencionabas, estoy agradecida por tener el trabajo y estoy agradecida porque me lo están dando a pesar de que me están humillando. O ni modo, pues así es, cuando uno trabaja así es, te humillan, te dicen y ni modo, pues tenés que como que aguantar mientras hayas un mejor empleo, ¿verdad? Y la otra pregunta, Beatriz, en el ámbito público, ¿cómo se refleja la violencia psicológica? ¿Cómo se vive? Ok, sería siempre, ¿verdad? Como con las mismas acciones, esa indiferencia que muchas veces tienen las personas cuando yo voy, por ejemplo, en la calle, o el hostigamiento o el acoso, todos esos chantajes que también realizan, todas esas acciones o también omisiones, como lo mencionabas, se pueden ver reflejadas en ese tipo de violencia. Sí, bueno, a mí escuchándote me lleva a pensar en lo simbólico que puede ser en la vía pública, por ejemplo, el hecho de que en ciudades como San Salvador y como otras capitales, que estoy segura las personas que viven en capitales, por ejemplo, en los parqueos públicos no hay aceras para que la gente camine, o sea, simbólicamente eso me dice, ¿sabes qué? Vos no sos más importante que la gente que anda en carro, o mucho menos importante es alguien que anda en silla de ruedas, porque no importa, pues ahí está la calle para que te bajes. O sea, simbólicamente eso me agrede, eso nos agrede y nos hace saber todos los días que hay una diferencia de categorías de ciudadanos y ciudadanas. ¿Podríamos incluirlo en la categoría de violencia simbólica, violencia psicológica? Posiblemente, porque algo importante también que tenemos que aclarar y mencionar es que la violencia psicológica no va sola. Generalmente va acompañada de otro tipo de violencia, que puede ser la violencia física, la violencia sexual, económica, la patrimonial, la violencia simbólica, como ya lo mencionabas. Porque aunque una persona pueda estar diciendo estoy viviendo violencia física, por ejemplo, sabemos que también está implícita la violencia psicológica. ¿Por qué? Porque cuando una persona está golpeando a otra, muchas veces no lo hace callada, sino que le está gritando y le está hostigando, le está mencionando cosas que duelen, como palabras que tú no vales nada, no sirves para nada, no eres importante,
cosas así, ¿verdad? Que pueden afectar mucho la autoestima de las personas. Entonces, a pesar de que está la violencia física, puede estar presente también la violencia psicológica. La violencia psicológica lamentablemente está quizás acompañada de todos los tipos de violencia. Y eso lo hemos visto muchas veces en las atenciones que damos también, ¿verdad? Sí. Que una usuaria puede llegar a atención psicológica porque está viviendo alguna violencia física o sexual con su pareja o con un vecino o con alguien, pero no se ha dado cuenta que también está viviendo la violencia psicológica. ¿Por qué? Porque su autoestima, su estabilidad emocional, su personalidad se ha visto afectada. Entonces también podría decirse que sí, está implícita quizás en todos los ámbitos y en todos los tipos de violencia. ¿Y qué hacemos una vez que la identificamos, Beatriz? ¿Es posible salir de un círculo de violencia psicológica en el trabajo? Quizás con las amistades podría ser de si esta persona no me gusta, las bromas que me dan y no me hace caso, entonces simplemente la corto y ya pues no vuelvo trato de alejarme, ¿verdad? Pero por ejemplo en tu familia o en tu trabajo donde tenés que llegar todos los días, o con la gente que trabaja, ¿verdad? Porque no hablamos de trabajos solamente formales en cuatro paredes, podemos hablar de, digamos que si vos tenés un emprendimiento y cada fin de semana te ves con un grupo de personas, entonces, ¿qué hacemos? Una vez identificamos, bueno, esta persona me hace, cada que estoy con esta persona, yo me siento mal, me siento incómoda y empiezo a identificar, es que no me gusta que me ponga apodos, no me gusta cómo me mira, no me gusta que siempre está haciendo comentarios acerca de mi emprendimiento, de que por ejemplo difícilmente voy a salir adelante con mi iniciativa económica, no me gusta cómo me está juzgando. Entonces, ¿qué hacemos una vez que identificamos que estamos ante violencia psicológica? Justamente, ¿verdad? Lo mencionaste muy bien. Primero es identificarla, porque muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Bueno, una vez la identificamos, tratamos de trabajar en eso, ¿verdad? Porque no me va a servir de nada simplemente saber que yo estoy viviendo violencia psicológica, sino que también tengo que ponerme en acción. ¿Y cómo me puedo poner en acción? Primero, haciendo un autoanálisis, es decir, qué es lo que me está afectando, por qué me está afectando, ¿verdad? Posiblemente una persona en mi círculo de amigos habló acerca de mi cuerpo, por ejemplo, y me hizo sentir mal. ¿Por qué me hizo sentir mal? Porque posiblemente en mi infancia también me hablaron mal de mi cuerpo, ¿verdad? Mi mamá, o que es muy gordita, o que es muy delgada. Tú sabes que nunca vamos a estar bien para las personas. Entonces, ¿por qué me está afectando? Y luego, ¿qué puedo hacer para que ya no me afecte? Trabajar en mí, ¿verdad? ¿Y cómo puedo trabajar en mí? Posiblemente asistiendo a atención psicológica, haciendo ejercicios, no para verme bien, sino para tener saludable mi cuerpo y mi mente, porque el hacer el ejercicio activa, ¿verdad? Nuestro cuerpo, activa nuestro cerebro y nos mantiene activas en general. Entonces, esa es una buena estrategia también. Hacer ejercicios de respiración, de relajación, aprender a cuidarme, que es muy importante, porque esa violencia psicológica, ¿a quién está afectando? A mí directamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuidarme. ¿Y cómo me puedo cuidar? Haciendo todas estas acciones. Atención psicológica, ejercicio, buena alimentación, el autocuidado y también los cuidados colectivos, ¿verdad? De mi red de apoyo, justamente, valga la redundancia, yo me voy a apoyar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Aquellas personas que sé que no me van a juzgar, apoyarme en ellas y expresarles cómo me estoy sintiendo, hablar de mis emociones, porque muchas veces sé que yo me estoy sintiendo mal, pero me lo guardo. Entonces, yo puedo encontrar una persona con la que yo pueda desahogarme, porque es muy importante sacar todo eso que yo llevo adentro, porque ya dijimos, las cicatrices emocionales no se ven, pero las podemos sacar a través de hablar, de expresar, de hacer catarsis. ¿Y cómo lo puedo hacer? Con amigos, con mi grupo de apoyo, con la familia que me apoya, con las personas. Si tal vez en mi familia muchos me han maltratado, pero hay una persona, puede ser mi hermana, mi hermano, alguien, ¿verdad? Alguna amiga, en algún amigo en especial. Si yo confío en mi pareja y no estoy viviendo de parte de él, ¿verdad? La violencia psicológica. También, como te mencionaba, ¿verdad? La atención psicológica es un espacio donde se puede analizar y encontrar como esa orientación para que yo pueda sanar esas heridas emocionales que yo tengo, que pueden ser desde la infancia, se han ido incrementando en mi círculo de amigos y con mi pareja vino a detonar muchas veces. Eso puede pasar. Entonces, tengo que comenzar a cuidar mis emociones, a cuidar mi autoestima, porque toda esa violencia psicológica
ha dañado mucho mi autoestima y puede que yo me sienta de menos, me sienta disminuida, me sienta como basura, podemos decir, ¿verdad? O que pueden comenzar las ideas suicidas también. Entonces es importante poner un límite a todo eso y protegerme. Es como que yo me ponga una barrera. Imagínate que yo me pongo una barrera aquí y no dejo que las palabras de las demás personas entren aquí. ¿Por qué? Porque yo he puesto esa barrera invisible, que no dejo que las palabras de la persona que me está dañando, que puede ser un amigo, que ya le comuniqué que me hizo sentir mal y que no quiere respetar mis emociones, ¿verdad? Entonces esas palabras que él envía quedan como en esa barrera y yo ahí no le hago caso. Estás hablando de restarle poder. Exactamente. De restarle poder a esas palabras, a esas acciones, pero también cómo podemos ponerle un alto. O sea, porque sí, pues yo puedo hacer el ejercicio, ¿verdad? Pero es posible que la persona no pare. Exactamente. De insistir en entonces, ¿cómo podemos ponerle Es importante alejarse. Cuando yo veo, por ejemplo, una zona de peligro, ¿qué es lo más lógico? Alejarme, ¿verdad? Y por supuesto que no te digo que va a ser fácil. Si yo me alejo de una familia, si yo me alejo de un amigo, de una amiga o de alguien que yo le tengo mucho aprecio, me va a doler. Pero ¿qué es lo que prefiero? ¿Mi estabilidad emocional o mantener una relación que a pesar de eso es tóxica? Y si es en el trabajo que estás viviendo ese tipo de situaciones, ¿cómo manejarlo? O sea, un trabajo de la noche a la mañana es difícil decir, no hay tantas alternativas. No me gusta este empleo porque no me gusta cómo me tratan, me puedo mover a otro. O sea, ¿cómo podemos lidiar Podríamos con ello? buscar estrategias, ¿verdad? Primero, como te digo, comunicar cómo me está haciendo sentir a esa persona. Y si no se ve algún cambio, pues comenzar a alejarme, ¿verdad? Y si es posible, yo sé que no siempre es posible, pero si es posible, buscar una alternativa de otro trabajo. Y como te decía, protegerme a mí misma. Porque muchas veces las palabras nos van a doler, pero creo que tengo que manejar también cómo yo acepto eso, ¿verdad? De qué manera me va a afectar. Yo no puedo cambiar muchas veces a la otra persona. Yo no puedo cambiar a mi papá, a mi mamá, a mis amigos, a mi jefe. Puedo hablar de cómo me hacen sentir, pero la responsabilidad de cambiar es de ellos. ¿A quién puedo cambiar yo? Es a mí, ¿verdad? Es decir, como tú lo mencionabas, restarle poder a esas palabras, porque justamente las palabras tienen poder. Y tú vas a escuchar las palabras que te dicen las demás personas o vas a escuchar las palabras que te dices tú misma, ¿verdad? Porque muchas veces hemos normalizado tanto esa violencia psicológica que yo aprendí a hablarme así, ¿verdad? Lo aprendí en mi familia, lo aprendí en la escuela, en mis amigos, en todos los ámbitos, y comienzo a hablarme yo también. Cuando me decían, por ejemplo, ay, que si sos tonta, es que no servís para nada. Esas palabras muchas veces las hago mías y comienzo a decirme. Yo creo que a muchas personas les ha pasado de que comienzo a decirme también, me sale algo mal, ay, que sí soy tonta. Sí. Ay, es que no sirvo para nada, es que nada me sale bien. Entonces, normalizamos tanto esa violencia psicológica, esas palabras que nos dijeron las demás personas, las hice mías. Entonces, por eso te mencionaba que es importante autorreflexionar y comenzar a poner un alto a esa violencia psicológica que envían las demás personas y cuidarme, es decir, proteger mi mente. Proteger mi mente de lo que dicen las demás personas. No sé si me voy a entender con todo esto. Sí, claro que sí. Y escuchándote también pienso de que puede ser parte de la estrategia si lo juntamos con la otra acción que mencionabas anteriormente, buscar alianza, buscar una red de apoyo, ¿verdad? Porque retomo el ejemplo de un centro de labores, puede ser, por ejemplo, hay empresas que ahora, bueno, hay en muchos países hay leyes contra el acoso laboral. Sí. Pero claro, si vos no has hecho ese paso, que vos nos decís tan bien, que nos describís tan bien, decir cómo yo a mí misma me tengo que decir, no, yo no tengo por qué estar recibiendo eso, porque si no vas a poder enfrentar lo otro, ¿verdad? No vas a poder enfrentar, por ejemplo, una demanda laboral por acoso laboral, por maltrato de un jefe, una jefa, de una patronal, ¿verdad? No vas a demandar tu derecho si realmente vos no me siento con la confianza necesaria para poder enfrentar, porque existe ese miedo, porque en la violencia psicológica lo que generalmente infunde es miedo y te paraliza. Me paraliza, exactamente. Entonces, algo importante ahora que estoy mencionando el miedo es que el miedo tiene como ciertas reacciones, por así decirlo. Justamente una es quedarme paralizada
que me quedo en shock, decimos a veces, ¿verdad? La otra es huir, es decir, no, yo me voy del trabajo porque no quiero estar así, pero la otra también es enfrentar. Entonces están como esas 3 alternativas del miedo, y puede que las 3 alternativas las vivamos nosotras, ¿verdad? Que primero me dio miedo y me quedé paralizada porque alguien me gritó, me humilló, ¿verdad? Pero luego me voy mejor, pero luego me volvió a humillar, pero yo digo, no, hoy yo quiero enfrentarlo. Y enfrentarlo no significa que voy a dejar de tener miedo. Muchas veces enfrentamos las situaciones aún con el miedo de la mano. Entonces para eso necesito fortalecer mi autoestima, sentirme segura de mí misma, sentir segura de que yo tengo el derecho de exigir mis derechos, ¿verdad? Que yo puedo exigirlos y que tengo el poder, pero para eso necesito las redes de apoyo. Entonces, apoyarme de una amiga, de alguien que sabe, ¿verdad? De leyes, por ejemplo, buscar una asesoría legal, todo eso es importante. Entonces, pero ¿cómo lo voy a hacer si no estoy confiada en mí misma? Por eso es importante autorreflexionar y fortalecer mi autoestima, ver en qué puedo trabajar y cómo puedo ser mejor persona. A pesar de que la otra persona no quiere cambiar, yo sí puedo cambiar, porque yo soy la dueña de mis decisiones, la dueña de mi vida, de mis pensamientos y de mis emociones. Por eso no dejo que nadie más influya sobre eso, ¿verdad? Sobre mis pensamientos, sobre mis emociones, sino que comienzo a cuidarlas. Así que realmente esa es la invitación que yo hago a todas las personas, ¿verdad? Que comencemos a cuidar nuestros pensamientos, a cuidar nuestras emociones, porque es muy importante, porque a partir de eso comenzamos a interactuar con los diferentes medios. O sea, como yo estoy cuidando mis pensamientos, mis emociones, así yo influyo en mi familia, porque lo reflejamos muchas veces, ¿verdad? Las emociones no se ven fácilmente, no puedo decir, aquí está la tristeza, aquí está la alegría, pero la puedo ver a través de las expresiones, de las acciones de las demás personas. Si yo soy analítica en ver las de las demás personas y ver las mías también. Entonces, esa es la invitación y la motivación que hago, ¿verdad? Para que podamos iniciar a cuidar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras conductas, ¿verdad? Cuidarme a mí misma en general. No es fácil, pero es un proceso. Es un proceso que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Así es. Muchas gracias, Beatriz, por tus reflexiones, por la información que nos facilitas en cada uno de estos espacios que tenemos. Bueno, y a ustedes, gracias por escucharnos, por vernos, y les invitamos aquí siempre a escribirnos, a hacer sus comentarios, sugerencias de otros temas también. Exactamente. ¿Verdad? Ok, hasta la próxima. Gracias.